Muy bien, pues vamos a continuar con los siguientes conceptos que vamos a necesitar a lo largo del curso y primeramente vamos a revisar el concepto de desplazamiento o cambio de posición. El cambio de posición pues se refiere simplemente a que tenemos un objeto en un lugar de inicio y queremos que llegue a otro punto, un punto A, un punto B, y vamos a hacer que llegue punto A al punto B. Entonces tenemos una posición inicial, una posición final y bueno, de aquí podemos sacar igual, recordar varias cosas. Por ejemplo, si nosotros utilizamos estos símbolos, aquí ponemos una delta, símbolo X, pues esto es igual a una posición 2 menos una posición 1. También podríamos decir que sea una posición final menos una posición inicial. Y estaríamos simplemente marcando el cambio, de posición, pero en este caso estaríamos hablando de el promedio. Si nosotros ocupamos un símbolo como este en el que podemos ocupar, a veces simplemente es la D, una delta X, un cambio diferencial, perdón, en X, con una letra D normal, a veces puede venir un poco inclinada, pero estaríamos hablando de la misma idea, pero con un cambio diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos símbolos? Pues que el que utiliza la delta, ese que parece un triángulo, pues se refiere a un cambio promedio, y el que utiliza la letra D se refiere a un cambio instantáneo. ¿Vale? Entonces, pues nosotros ya vamos a trabajar un poco más con la idea de los cambios instantáneos. Probablemente para una de las actividades que les deje sería, pueden ocupar cualquiera de las dos, con la que se les facilite resolver más este tipo de ejercicios. Sin embargo, pues lo más conveniente es que igual se acostumbren a trabajar con cambios instantáneos. Cuando hablamos de cambios instantáneos, pues nos referimos a las derivadas. ¿Vale? Entonces, el siguiente concepto a revisar pues, es precisamente la velocidad. La velocidad v, que la vamos a denotar con la letra v, es la derivada con respecto al tiempo del desplazamiento. Y vemos esta ecuación que tenemos que nos dice que v es igual a x punto. Este x punto es muy utilizada en matemáticas un poco más avanzadas. Los símbolos que tienen un punto arriba o dos puntos y suelen significar que está derivado respecto a algo. Es decir, esta x punto es lo mismo a que nosotros expresáramos la siguiente idea de una derivada de x, pero en este caso respecto del tiempo. Entonces, pues es una derivada de cambio de posición en el tiempo. ¿Vale? En este caso, pues x es una función temporal. Podríamos utilizar esa expresión de x es una función temporal. Otra forma de, igual, bueno, para, digamos, profundizar un poco con esto, pues es que aquí no lo estamos escribiendo, pero es una x que depende de t. Así como a veces ponemos, esto pues es nada más recordatorio de que una función que depende de x, en esta ocasión nuestra función es x y esta función x depende de t. Es la misma idea. En matemáticas más avanzadas, pues ya no se suele poner la dependencia al tiempo, ya nosotros lo sabemos, porque pues en el contexto en el que estamos trabajando sabemos que estas funciones dependen siempre del tiempo. Entonces, pues podemos definir así la velocidad y sabiendo que x depende del tiempo, es una función que depende del tiempo. A su vez, pues la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? A ver, vamos a entenderlo un poco más. Si por ejemplo yo tengo aquí mi objeto y va a llegar hasta este punto, pues la velocidad es la relación del desplazamiento, la distancia 1 o lo que recorre de una distancia a otra, en el tiempo que se tarde. Por ejemplo, aquí me tardo un segundo. Eso es velocidad. Vamos a ver igualmente pues, un poco más adelante las gráficas para recordar las gráficas que tienen que ver con esto. Pero la aceleración pues es el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto?
En la vida real nosotros no tenemos un objeto que esté a cero, es decir, que esté en reposo y que de la nada llegue a 100 en un instante. Hay vehículos que, por ejemplo, ustedes pueden subirse a ellos y ya los fabricantes incluso así los promocionan. Bueno, este vehículo llega de 0 kilómetros a 100 en 9 segundos, ¿no? Y entonces le pisan a fondo y empieza desde cero, empieza 1 kilómetro, 2, 10, 15, 20, 40, 50, 60, y conforme pasa el tiempo va más rápido. Eh, pero hay un periodo de tiempo en el que la velocidad se va incrementando. La velocidad pasa de 0 a 5, a 10, a 20, a 40, 50 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora, y va aumentando. Entonces, a ese incremento en la velocidad, nosotros le decimos aceleración. Asimismo, cuando frenamos, el vehículo no llega de 100 o 200 kilómetros que pudiera llegar alguno, y de la nada se detiene de golpe. Siempre hay un periodo de freno en el que si iba a 200, por ejemplo, pues vas a 180, 160, 170, 100, 90, 80, 70, 50 y va cada vez más despacio. Entonces, eh, no es una detención instantánea. Si fuera instantánea, pues el vehículo quedaría completamente compactado sobre sí mismo. Inclusive en un choque, cuando algo choca, por ejemplo, tengo este papel aquí. Si viene el vehículo y el papel es un vehículo, cuando choca, puede que se estrelle contra un muro que sea inamovible, ¿no? Por ejemplo, como los puentes que son de concreto, y de repente choca, y a lo mejor ahí sí se detiene, pero tampoco se detiene de forma instantánea. Lo que pasa es que se empieza a deformar y esa deformación se transfiere a todo el vehículo, y ahí es cuando podemos ver que es una aceleración muy abrupta, pero tampoco pasa de 100 a 0 en automático, no pasa en un chasquido, sino que hay un periodo de tiempo muy pequeño, pero sí el cambio de velocidad es gradual, aunque sea un impacto muy rápido. Entonces, precisamente ya después todo eso tiene que ver también con la cantidad de energía que se libera y demás. Eh, pero bueno, entonces aquí la idea fundamental es que hay un cambio de velocidad en todos los ejemplos que acabo de mencionar. La velocidad va cambiando, ya sea que va en aumento o va en disminución. Cuando, cuando va disminuyendo, usualmente le decimos que frena, pero pues es una aceleración negativa, o también podríamos decir es una desaceleración. Eh, y hay otro concepto que se llama tirón, que es el cambio de aceleración respecto del tiempo. Son cambios de aceleración igual que pues se manifiestan y nosotros lo hemos llamado como tirón. De la palabra sí existe en la física, es la siguiente definición que se debería manejar. Aquí no la estoy agregando porque usualmente pues no se refiere a ella, pero sí existe. Y bueno, una forma de tener una intuición de qué es un tirón es como cuando nos subimos a un vehículo y no sabemos hacer bien los cambios y se nos va haciendo para adelante y para atrás el coche, ¿no? Esos son los tirones, porque son cambios abruptos de aceleración. Entonces, sí existe el concepto. Bueno, pues aquí profundizando un poco en lo que estamos viendo escrito en nuestra presentación, pues nos está diciendo que la aceleración, lo voy a escribir aquí desde la izquierda, la aceleración pues es el cambio de velocidad respecto del tiempo. Eso sería lo que significa v punto, lo que a su vez es lo mismo al cambio de posición respecto del tiempo, pero la segunda derivada. Aquí estamos expresando la primera derivada. Entonces, aquí va un 2 y aquí va un 2. Cuando veamos este símbolo así, pues con un 2 arriba y un 2 abajo, no son potencias, sino que nos está indicando que es la segunda derivada. Entonces no hay que elevar al cuadrado, esto sería un error. Lo que nos está diciendo es que se deriva dos veces. ¿Sale? Entonces, eh, igualmente, pues veremos un par de ejemplos más adelante de esto, solamente para recordar, antes de pasar a los primeros modelos del vehículo, de algún vehículo, en cuyo caso pues vamos a empezar primero con la parte de la estática. Entonces, si veo que es necesario, pues también haremos algo al respecto.
Entonces, pues nada más para recordar, tenemos cambio de posición o desplazamiento, velocidad y aceleración. Vemos que si tenemos la posición dada, una función de posición que dependa del tiempo, pues si la derivamos vamos a obtener la velocidad y si la derivamos dos veces vamos a tener la aceleración. Si tenemos la velocidad y la derivamos una vez, vamos a obtener la aceleración. Y pasa hacia el lado contrario, que si nosotros tenemos la aceleración y la integramos respecto del tiempo, eso nos va a dar la velocidad. ¿Vale? Si nosotros tenemos la velocidad y la integramos respecto del tiempo, eso nos va a dar la posición. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos la aceleración y la integramos dos veces, pues nos va a dar nuevamente la posición. ¿Vale? Aquí habríamos que agregar una segunda integral, ¿no? Integramos dos veces la aceleración respecto del tiempo, nos va a dar la posición. Entonces, esto es lo fantástico de entender esto, que si nosotros tenemos cualquiera de los tres comportamientos de un objeto, ya habíamos dicho, puede ser un cuerpo, una partícula o un cuerpo rígido, y queremos entender sus, pues digamos, queremos predecir su comportamiento tanto en velocidad, posición o aceleración, teniendo cualquiera de las tres, nosotros podemos determinar las otras dos. Incluso podríamos integrar aquí la parte del tirón, saber cuándo va a sufrir algún tironeo. Pero bueno, con esto igual es lo que se suele manejar. Cuando estamos hablando de dinámica, normalmente nos referimos a fenómenos, ya lo había mencionado en un video anterior, pero cuando hablamos de dinámica nos estamos refiriendo a la parte precisamente de la aceleración. Entonces, cuando ya aparece una aceleración que sea diferente de cero en un fenómeno, ya es un fenómeno dinámico. Es lo que se pretende que estudiemos en este curso. Entonces, pues es necesario recordar todas estas definiciones para poder llegar a un mejor entendimiento de a qué nos vamos a estar refiriendo. Ya cuando aparece una aceleración que no es cero, en automático se convierte en un fenómeno dinámico. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos el mismo concepto de desplazamiento, velocidad y aceleración, pero ahora en términos angulares. El desplazamiento angular, pues lo vamos a referir mediante a la letra griega teta. Puede ser esta o cualquier otra letra que nosotros referenciemos que sea un ángulo. Yo usualmente suelo ocupar alfa, pero así vienen también muchos libros. ¿Y a qué se refiere esto? Pueden pensar en diferentes ejemplos, por decir, puede ser un disco, suponiendo que fuera un disco, puede ser también una barra, ¿no? Que, por ejemplo, una barra que esté así, de forma horizontal. ¿Y a qué nos referimos con el desplazamiento angular? Bueno, pues nosotros podemos marcar aquí una línea de inicio. Solamente es una referencia, aquí está el centro, y vamos a suponer que vamos a rotar este disco en esta dirección y por ejemplo vamos a querer que llegue hasta acá, es la misma línea, la que dibujé primero hasta, ¿no? Entonces este ángulo que se genera, este es el ángulo θ y ese es el desplazamiento que nosotros estamos generando. Entonces a esto nos referimos con un desplazamiento angular. Fíjense que es lo mismo con la barra, si la barra la fijamos de uno de sus lados y le aplicamos un movimiento igual en usualmente esto pues va un poco curvo para referenciar que está girando, y la barra empieza ahí y termina aquí, pues este sería el ángulo de desplazamiento θ. ¿Vale? Entonces es la misma idea, tenemos una posición inicial, una posición final, pero ahora referidas en ángulos. Entonces, pues nosotros podemos aquí poner, ¿sí? Tenemos nuestro delta θ, que es lo mismo que una θ2 menos θ1, o para variarlo un poquito podríamos decir θ final menos θ inicial. ¿Vale? Entonces ese es el cambio angular, ese es el desplazamiento angular.
También podríamos decir la misma idea del anterior, pues podríamos tener un cambio diferencial, en cuyo caso pues ya se significaría un cambio infinitamente pequeño, y usualmente pues lo vamos a utilizar cuando queramos calcular momentos o puntos instantáneos, ya sea del desplazamiento angular o la velocidad angular o la aceleración angular. A partir de aquí, pues las ideas son exactamente las mismas, solamente que en ángulos, respecto a los movimientos anteriores. Nos dice aquí que se mide en radianes. Ahorita vamos a la parte de los radianes. Se define como positivo cuando se mide en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esto es por convención. Normalmente el giro antihorario, bueno, por ejemplo, pues nuestro reloj, aquí están las manecillas, ¿no? Si esta es la manecilla de minutos, hacia acá es el giro horario, como vuelta hacia la derecha. A mí siempre me causa mucho problema eso de vuelta hacia la derecha o la izquierda, porque a partir de algún punto pues ya es vuelta a la derecha o cambia, ¿no? Pero entonces, si nosotros estamos acostumbrados al giro del reloj, el sentido horario suele ser negativo y el sentido antihorario suele ser positivo. Eso es muy fácil de recordar cuando ya tienen práctica con el plano cartesiano, porque si esto lo ponen en el plano cartesiano, así, entonces el cuadrante positivo siempre es el 1, el cuadrante que tiene positivo y negativo es el 2, el cuadrante que tiene todos negativos es el 3 y el 4, ¿no? Tiene igual, negativo, positivo. Entonces siempre se refieren a partir de aquí con el giro, por ejemplo, que fuera alfa o teta, y ahí es positivo y a partir de ahí el giro. Antihorario siempre es positivo, esa es la razón. Entonces, si lo ponen al revés, pues tanto en los softwares como las demás cosas que pudieran ustedes encontrar, pues es muy común que el giro horario lo pongan como negativo y pues siempre les va a dar negativo. Al fin de cuentas, no importa realmente cómo lo asignen ustedes, siempre que se apeguen a su propia convención. O si la van a ir cambiando a lo largo de los ejercicios, pues que se apeguen a la convención que acepten para cada ejercicio. Sale lo mismo, pero hay que tener cuidado en cuanto a recordar si estoy dando sentido horario positivo o si estoy dando sentido horario negativo. Nos dice, se define como positivo cuando se mide en dirección contraria a las manecillas del reloj. Bueno, ahorita explicamos lo de los radianes, pero primero vamos a acabar con las demás definiciones de velocidad angular. Es la derivada con respecto al tiempo del desplazamiento angular. La vamos a denotar con la letra omega. Igual pudiera ser cualquier otra letra, no tiene por qué ser siempre omega. Pero esta teta punto pues se refiere nuevamente a que omega es igual a la derivada de el ángulo respecto, o al cambio de posición angular respecto del tiempo. Esta teta no es simplemente una letra griega y ya es una función teta que depende del tiempo también. ¿Vale? Aquí nosotros ya no solemos escribir esta parte de la dependencia del tiempo, pero en nuestra mente siempre debe de estar que esta es una función que depende del tiempo. Es decir, también la podríamos escribir así, ¿no? Esa sería la forma completa, pero pues si utilizamos todos los símbolos, se nos vuelven ya con las fórmulas que vamos a ocupar más adelante, pues una cantidad bastante voluminosa de caracteres que hay que escribir. Y por eso pues se simplifica, ¿no? Es mucho más fácil escribir así teta punto. Nosotros que tenemos que saber que es la derivada respecto del tiempo y que teta es una función que depende de t. Todo está metido en esta idea de teta punto. Asimismo, pues, omega punto, pues significa que, esto, bueno, igual aquí lo pongo, esto es teta punto, ¿no? Omega punto, o la aceleración, bueno, primero omega punto. Omega punto, pues es igual a lo que sería teta 2 puntos. Y esto, pues acuérdense que es la doble derivada
del cambio de posición angular respecto al tiempo. Recuerden, no son potencias, es la indicación de que se tiene que derivar dos veces. Entonces, pues es eso, y eso es la aceleración, que la estamos en este caso denotando con la letra alfa. Las ideas son las mismas. Si se deriva la función de posición dos veces, se obtiene la aceleración. Si se deriva la función de posición una vez, se obtiene la velocidad angular. La aceleración también sería aceleración angular. Si se integra dos veces la aceleración angular, se obtiene la posición angular, y si se deriva una vez la aceleración angular, se obtiene la velocidad angular y demás. Es decir, estos comportamientos angulares son exactamente, se analizan exactamente igual que los cambios de posición que no son angulares, ¿no? Que pueden ser de otra naturaleza. Se suele utilizar en este caso pues los símbolos teta o alfa, omega, y la misma idea con los puntitos arriba, significan, si tiene un punto pues es una derivada, si tiene dos puntos son dos derivadas. Entonces, aquí la diferencia, bueno, quizás no se ocupa tanto alfa como yo les digo para los ángulos, porque alfa pues nos denota la aceleración angular. Entonces pues bajo las notaciones de los diferentes libros así suele ser, y también pues para datos técnicos, ¿no? Si es que llegan a ver estos símbolos, pues se refieren a esto. Entonces, bueno, es así. Finalmente, pues vamos a recordar rápidamente lo que son los radianes. Nosotros tenemos una equivalencia de... Bueno, aquí voy a hablar solo de la equivalencia. La explicación de lo que es un radian es realmente un arco. Tienen un círculo. Aquí tienen el punto central. Ustedes marcan un radio, y esa distancia del radio... déjame borrar aquí. Fue mucho. Y ustedes... Vamos a tratar de hacerlo hasta ahí. Ese es el radio, ¿no? Entonces, ese radio tiene una longitud. Si esa longitud la montan aquí arriba, y luego marcan aquí, pues tienen un ángulo, tienen un arco con la longitud de un radio, y de aquí viene la idea del radian, ¿vale? Para términos prácticos, pues esta definición pues, se le suele manejar como S, y hay aquí varias implicaciones. Para términos prácticos, pues basta con recordar que un pi radian es equivalente a 180 grados sexagesimales, ¿vale? Este sería muy útil para hacer las conversiones entre radianes y grados, y bueno, pues con esto en mente, pues bastaría para resolver los ejercicios. Habría que convertir ya mediante esto la cantidad de radianes a grados, o si nos dan los grados, pues a radianes. Dependiendo igual de lo que se pida, a veces se utilizan grados o radianes. También pues podríamos recordar que 2 pi radianes, eso se ve desde la prepa, son equivalentes a los 360 grados, ¿no? Entonces, una vuelta entera tiene 2 pi radianes, media vuelta son 180 grados, 90 grados pues sería medio pi radian, y pues de ahí vienen igual algunas otras ideas. Ahorita solamente como recordatorio, no, esto lo vamos a ver ya en la tercera unidad, de que esto también lo pueden desglosar aquí sobre una especie de plano cartesiano, que aquí el eje de las X serían pi radianes, y la parte de aquí sería, esto estaría dado en el eje X, o bueno, podría ser otra letra, y aquí nosotros ponemos que tenemos estas marcas, en donde hasta aquí son 2 pi radianes, aquí es pi sobre 2, aquí es 3 medios de pi, me parece,
Lo voy a poner arriba porque se nos enseña mucho abajo. 3 medios de pi. Y ya después igual pueden sacar medidas intermedias. Entonces, hay varias formas de aplicar la idea de los radianes y por eso también se suele ocupar. Es técnicamente un poco más precisa. Ahora vamos a revisar rápidamente lo que son las leyes de Newton. Y pues ya lo fuimos comentando igual en un poco de los videos anteriores, pero es importante recordarlo porque más adelante pues vamos a hacer la combinación de todos los conceptos que estamos viendo. La primera ley de Newton trata de la conservación de la cantidad de movimiento. Y bueno, también esa siempre les digo que está dividida en dos partes, que es eh, la de primero establecer un sistema de referencias. No es lo mismo analizar un fenómeno en un punto, por ejemplo, en una isla, que en un barco, porque pues en uno se va moviendo y el otro está estático. Y bueno, primero hay que establecer un sistema de referencias sobre el cual vamos a analizar. Una vez que establecemos el sistema de referencia, a partir de ahí sí podemos ya empezar con las ideas. Bueno, nuestro objeto de análisis está en reposo o está en movimiento. Si está en reposo, pues vamos a ver que necesitamos una fuerza externa para que llegue, perturbe ese reposo y empiece a moverse. Si está en movimiento, y esto usualmente es en el espacio, fuera de la gravedad de cualquier objeto, si nosotros lanzamos en el espacio una piedra, esa piedra va a seguir indefinidamente hasta que otra fuerza llegue y la perturbe, es decir, esa piedra no se va a detener. Entonces tenemos dos estados inerciales, reposo y un objeto con alguna velocidad. En ambos casos va a continuar así hasta que una fuerza exterior llegue y lo perturbe. Nos dice aquí, por eso aquí que trata de la conservación de la cantidad de movimiento. Establece la cantidad de movimiento, o lo que se conoce como momentum, total de un sistema mecánico, y es constante en ausencia de fuerzas externas. Como les decía, pues si un objeto está en reposo, ese objeto va a permanecer en reposo hasta que alguna fuerza llegue y lo perturbe. Y en el espacio, si no hay gravedad, el objeto, si está en movimiento, va a permanecer en movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de la masa y la velocidad, m por v, para el movimiento traslacional o el lineal. En el movimiento rotacional, la cantidad de movimiento es el producto del momento de inercia J y la velocidad angular omega, o la multiplicación J por omega, y se denomina cantidad de movimiento angular. La segunda ley de Newton, que nos habla del movimiento traslacional, y nos dice que para un movimiento traslacional, la segunda ley de Newton dice que la aceleración de cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Realmente esta es la sobre la que nos vamos a basar mucho. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta igual ya la habíamos escrito en una clase anterior. Los símbolos pues son m y a. Y es muy importante porque de esta definición matemática pues podemos tomar la definición de fuerza, que es la relación de la cantidad de masa por la aceleración a la que estamos sometiendo un objeto. Realmente así podemos entender de una forma muy precisa el concepto de fuerza. Finalmente nos dice, bueno, aquí respecto a esta misma ley, que si tenemos un sistema con varios vectores actuando de masa y aceleración, de la relación entre la masa y la aceleración, nosotros los podemos sumar, y entonces nosotros vamos a tener la sumatoria de fuerzas, y al final va a acabar en una dirección dada que va a ser igual a la masa por la aceleración. Este concepto lo vamos a analizar con más detalle más adelante. Y de aquí vamos a poder concluir dos cosas. Una es que estén en equilibrio, que es cuando la suma de fuerzas es igual a 0. Bueno, aquí tenemos que poner, o borrar más bien. A ver, más bien de aquí borrar. Estos. Suma de fuerzas es igual a 0. ¿Vale?
Y la otra posibilidad es que la suma de fuerzas no sea igual a 0. Sea, aquí igual es F, sea diferente de 0, en cuyo caso vamos a ver que la suma de fuerzas, para este caso, pues es igual a la masa por la aceleración, que en este caso pues ya nos daría alguna cantidad, ¿no? O sea, si es diferente de 0, pues entonces ya nos está dando otra cantidad, lo que va a implicar es que ya no está en equilibrio el sistema y que ya tiene alguna aceleración por ahí. Y entonces ya es un problema dinámico. Bueno, igual con los ejercicios lo repasaremos. Y finalmente, bueno, esta es la segunda ley de Newton, igual para el movimiento rotacional, que nos dice que para un cuerpo rígido en rotación pura alrededor de un eje fijo, la segunda ley de Newton establece que la sumatoria de los pares, ya habíamos visto la definición de par o el torque o momento, eran los conceptos que decíamos que así nos podemos referir a esto, resulta del momento de inercia por la aceleración angular. Fíjense que es J, ya habíamos hablado de este momento de inercia por la aceleración angular. Al igual que la masa, pues J es un número, ¿no? Al final J es un número y la aceleración pudiera ser la que esté cambiando. Y nos dice dónde T es la suma de todos los pares que actúan alrededor de un eje dado. J es el momento de inercia del cuerpo alrededor de ese eje y A, alfa es la aceleración angular. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues a que vamos a tener diferentes intenciones de fuerzas actuando a lo largo de un objeto, por ejemplo, este objeto, ¿no? Que tengo que aquí es un lápiz, y yo le puedo meter una fuerza que vaya a hacerlo querer girar así y otra que lo quiera hacer girar así, y quizás otra por aquí intermedia, o donde yo vea que es conveniente, y esto a lo mejor está anclado. Entonces, si esto no provoca ningún giro, la suma de los momentos que se estén ejerciendo ahí van a estar en equilibrio y no va a girar. Pero si en algún momento, digamos, esta sí logra vencer a las demás, pues va a empezar a ejercer un giro. En cuyo caso, pues las ideas son las mismas, ¿no? La sumatoria de momentos en ese punto, pues sería diferente de 0 y va a provocar una rotación. Y ya la tercera ley de Newton, que se refiere a la de la que todo el mundo conoce como la ley de acción y reacción. Esta es muy popular entre la metafísica, de que a toda acción le corresponde una reacción de sentido igual y de la misma magnitud y sentido opuesto, ¿no? Realmente esto es aplicable nada más para fuerzas. Entonces, pudiera ser que se pueda extender hacia algunas otras, se puedan extrapolar hacia algunos otros conceptos, pero no hay bases para aplicarlo en un sentido metafísico. Entonces, nosotros debemos entenderlo hasta donde la física nos lo explica, porque es lo que podemos comprobar. Y en este caso, pues simplemente se refiere a que si yo, por ejemplo, golpeo un muro, mi puño va a ejercer tanta fuerza sobre el muro como el muro sobre mi puño. Si yo pateo una pelota, mi pie ejerce tanta fuerza sobre la pelota como la pelota sobre mi pie. Entonces, ahí nosotros tendríamos los conceptos de vectores, en el que, por ejemplo, si esta es la pelota, y aquí está mi pie que está pateando, vamos a suponer, ese es el pie que está pateando la pelota, van a aparecer dos vectores, un vector que es del pie sobre la pelota, y la pelota va a aparecer un vector en sentido opuesto. Si este vale 15 newtons, este también valdrá 15 newtons. La misma magnitud, la magnitud se refiere al tamaño del vector, a la cantidad numérica del vector, y la misma magnitud, pero en sentido opuesto, es decir, una contra la otra, del mismo tamaño. ¿Vale? Y a eso nos referimos con la tercera ley de Newton, que es la de la acción y la reacción. Y bueno, se me olvidó comentar nada más que tenemos diferencia entre vector y escalar. El vector es aquel que tiene dirección
El vector tiene dirección, magnitud y sentido. Y el escalar tiene lo mismo. Perdón, aquí sería dirección, magnitud o sentido. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, el vector tiene al menos 2 de 3, ¿vale? Tiene al menos 2 de 3 y el escalar solo tiene una de las 3. Usualmente pues tiene magnitud, ¿vale? Usualmente solo tiene magnitud. No tendría mucho caso trabajar con algo que solo nos diera sentido o dirección, pero a veces pudiera ser que sí. Entonces, el vector tiene dirección y magnitud, o dirección y sentido, o magnitud. Casi siempre tiene que tener también magnitud, entonces puede ser magnitud y dirección, y magnitud y sentido. Y el escalar usualmente solo tiene magnitud. Entonces, es la diferencia. Los vectores y los escalares se parecen mucho, vean que son prácticamente lo mismo, pero gráficamente el vector se representa con una flecha y el escalar no tiene representación. El vector se suele representar con una flecha y el escalar no. También la construcción matemática del vector ya puede ser más elaborada, puede ser una construcción en varios ejes y se escribe también de forma diferente. Entonces eso pues en su curso de cálculo vectorial lo habrán analizado con mucha mayor profundidad. Y bueno, si surge alguna duda de esto, pues en clase en línea lo podemos aclarar, y lo que vaya surgiendo también de los ejercicios que les iré dejando respecto a esto. Entonces, pues tengan buen día y nos vemos en la siguiente.